acá. Vamos a ver esto. Entonces, chiquillos, recuerden que ahora es educación ciudadana, ¿ya? Y vamos a ver, a continuar, digamos, un tema que comenzamos la clase anterior, que tiene que ver con el uso de los medios de comunicación masiva y de las nuevas tecnologías, ¿ya? Y en este caso tiene que ver con cómo estas nuevas tecnologías van a influir, por ejemplo, en lo que se llama la democracia digital o en un estado, en este caso, eh, un estado que tiene que ver con que facilite, en este caso, a las personas el acceso a todos los medios que tienen que ver con el uso del Internet en la actualidad. ¿Ya? Entonces, el mismo objetivo, digamos, de la priorización y específicamente vamos a trabajar con el objetivo de la clase. Dice, conocer a quién se le llama democracia digital. Democracia digital. ¿Ya? ¿Y cuál es el rol, por ejemplo, de la televisión abierta en la participación de la ciudadanía en una democracia? Vamos. Entonces dice, la pregunta es, ¿avanzamos hacia una democracia digital? Ya plantea la pregunta. Dice, es indiscutible que las TICs, acuérdense, las tecnologías de la información y de la comunicación, han impactado de manera considerable en el mundo actual, influenciando en la forma en que nos relacionamos y el modo en que nos desenvolvemos eh, como personas. Pero, ¿qué repercusiones tienen las TICs en los sistemas de representación política? ¿Es posible que nos ayuden a construir un futuro más justo, equitativo y democrático? Aquí hay dos preguntas entonces. ¿Qué repercusión pueden tener las TICs, las tecnologías de la información, en la representación política o en los sistemas de representación política? Y estas TIC o estas tecnologías nos ayudarán a formar un futuro que sea más justo, más equitativo, más democrático en el fondo. Ahí vamos a ver qué pasa. Ya, recordemos entonces, cuando hablamos de algunos conceptos, los que vimos en la clase pasada, que son las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, y que dice, incluye herramientas, programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos. Y las redes sociales, dice, son sitios de internet formados por comunidades de individuos con intereses o actividades en común y que permiten el contacto entre estos, ya sea para comunicarse o intercambiar información. Aquí tenemos entonces, recordar, acá tenemos entonces lo que son las TIC y las llamadas redes sociales. Sin embargo, aquí vamos a hablar de dos conceptos, lo que se llama, dice, la democracia digital y el gobierno electrónico. ¿Ya? Dice, distintos gobiernos utilizan las TICs para hacer más eficiente su gestión pública. Un escenario que ha llevado a hablar de conceptos como los que mencionamos recién, democracia digital y gobierno electrónico. Entonces, acá los gobiernos tratan de utilizar de la mejor manera posible, de la manera más eficiente, las TICs, las diferentes herramientas para su gestión pública. Es decir, que todo lo que los servicios que ellos dan, a donde uno tiene que consultar, por ejemplo, alguna institución pública, estas vayan funcionando, sean eficientes, sean rápidos. ¿Ya? Por eso se habla de un gobierno electrónico. ¿Mm? Entonces, vamos a ver. Vamos a hablar primero de la democracia digital. Dice, en este sentido, la democracia digital, entendida como un estadio, o sea, un nivel superior de la implementación de la idea de participación, implica que la tecnología sea en verdad de uso masivo absoluto. ¿Ya? La tecnología entonces sea en verdad de uso masivo absoluto. Sea también conectividad asegurada, no solo para todos, sino también de manera permanente. Implica actualización permanente del uso de tecnologías y asegurar la renovación
del equipamiento, también la posibilidad de uso independiente de la condición física de las personas, o de lo contrario no es democracia. Entonces, cuando hablamos de democracia digital, tendríamos que estar hablando, como dice acá, uso masivo de estas tecnologías de manera absoluta, o sea, de todos. Y que nos aseguren una conectividad, pero que sea permanente, ¿ya? Y la actualización de todo lo que implica el equipamiento, ¿ya? Eh, la, la actualización de las tecnologías que están apareciendo, etcétera. Pero también que este uso sea para todas las personas sin considerar, digamos, alguna condición física especial, sino que también una persona, por ejemplo, una persona que sea no vidente, también hay formas en que también ellos pueden utilizar esta información, ¿ya? Entonces también sea de acceso para todos, ¿ya? O sea, masivo, conectividad asegurada y permanente, actualización de tecnologías, de equipo, etcétera. ¿Se fijan? Pues es una democracia digital, porque si no, no estaríamos hablando de una democracia, ¿ya? Eh, por otro lado, dice, la democracia digital implica también superar y controlar la posibilidad de información tardía, manipulada, incompleta o derechamente falsa, ¿ya? En tanto, el concepto de democracia, tal como lo conocemos, ha tardado siglos en construirse. Acuérdense que nosotros hablamos de democracia desde los antiguos griegos, en construirse e instaurarse. La democracia digital es factible que sea más rápida, más eficiente, más apropiada para las nuevas sociedades. No obstante, se debe reconocer que todavía es un concepto en construcción, ¿ya? Es decir, cuando hablamos de este concepto de democracia digital, estamos hablando de un proceso, ¿no? Un proceso que está, en algunos países está comenzando, en otros ya va más avanzado, en otros algunas ni siquiera han podido comenzar. Eso depende de las condiciones que tenga cada país, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces aquí, si se habla de que el concepto de democracia demoró varios siglos, desde los antiguos griegos hasta las democracias modernas. Entonces, aquí también uno puede pensar que esto va a ser más rápido, no se va a demorar siglos, pero que es un concepto que se está construyendo, ¿ya? Democracia digital, ¿ya? Aquí yo les voy a mostrar una encuesta de lo que es una democracia digital, ¿ya? Aquí yo busqué la información aparte digamos, de la encuesta en sí, busqué de cuándo lo habían hecho, etcétera, y está publicada en 2021, ¿ya? Y dice, encuesta dice democracia digital, una mirada multigeneracional al consumo digital, ¿ya? Y Deloitte es la empresa que lo hizo, ya una empresa francesa, dice, realizó una encuesta a más de 2.000 personas entre los 14 años, desde los 14 años en adelante, para conocer y contrastar sus preferencias de consumo digital, ¿ya? Entonces, dice acá, esto fue hecho en Estados Unidos, ¿ya? O sea, aquí dice, el estudio define como omnívoros digitales, omnívoros, a usuarios que poseen distintos canales informativos para estar conectados, utilizando al menos 3 dispositivos, notebook, tablet, celular. Algunos de los principales resultados de esta investigación son: el 90% de los omnívoros digitales está conectado a través de las redes sociales, ¿ya? En el 2012, solo un 17% de los consumidores estadounidenses estaban suscritos a videos por streaming. En cambio, en el 2013, la cifra subió a 32%. O sea, en un año subió prácticamente al doble, casi al doble. 86% usa sus dispositivos mientras está mirando televisión, ¿ya? O sea, todos nos hemos visto en eso. Mirando, a lo mejor estamos viendo televisión, otra cosa, y estamos mirando los dispositivos, el celular normalmente. Y menos del 25% de lo que hacen está directamente relacionado con el programa que están viendo. O sea, uno está viendo una cosa y puede estar buscando otra información, ¿ya? El 81% tiene un notebook, 65% smartphone y 48% una tablet, ¿ya? Cuando hablamos de omnívoros digitales, estamos hablando, omnívoro significa
cuando uno hablaba de herbívoro, carnívoro y omnívoro, ¿ya? Herbívoro, los que comen vegetales, carnívoro, carne, y los omnívoros que comen de todo. Aquí es como hablar de la gente que está utilizando, en este caso, distintos dispositivos y puede estar haciendo al mismo tiempo varias cosas o viendo información de distintos temas, como decíamos recién. Por eso se habla de omnívoros digitales, que usan distintos dispositivos, ¿ya? Eh, como la mayoría, en este caso uno lo hace por trabajo, por entretención, por lo que uno necesite utilizar. ¿Ya? Por eso se habla de omnívoros digitales, que utilizan distintos, digamos, dispositivos, ¿ya? Utilizan, pueden estar viendo distintos tipos de información al mismo tiempo, ¿m? Que uno generalmente lo está haciendo, ¿ya? Es una encuesta de la democracia digital. Ahora, en este caso, uno podría decir en Chile estamos más o menos bien en cuanto a democracia digital, o sea, todas estas nuevas tecnologías están al alcance de todos, todos hemos sido educados para trabajar, digamos, de esta manera, porque eso depende de las generaciones, ¿ya? Ustedes son llamados nativos digitales, ¿ya? Se supone que ustedes nacieron y ya estaba funcionando todo esto. En el caso de otras generaciones, como la mía, por ejemplo, hemos tenido que ir aprendiendo, ¿ya? Aprendiendo todo esto. Y como todas las cosas, uno empieza a aprender y después se va manejando más o menos rápido en toda esta información. Pero podríamos hablar de que Chile tiene una democracia digital, o sea, hay acceso para todos de Internet, de los dispositivos, distintos tipos. Se ha hecho una educación, porque nosotros cuando empieza todo esto, a los profesores se nos hicieron unos cursos, ¿ya? ¿Me escuchan, chiquillos? Quiero saber si me oyen o no. Sí, sí se escucha. Ya, Yo lo escucho, profe. ya, es que como se... Listo. Ah, y que era, Dale, ya, era un programa que se llamaba Enlaces, ¿ya? Y eso a todos los profesores que estábamos empezando a trabajar, nos empezaron a hacer cursos y mandaron a los colegios, todo esto de herramientas, computadores, de todo, ¿ya? Para que nosotros empezáramos a trabajar con esto y ahí se hizo una educación digital, pero fue a nivel de los profesores y de los alumnos que estaban empezando con esto, que en la casa no tenían, en este caso, computadores porque tampoco tenían internet. Yo estoy hablando de los años 2000, ¿ya? En que, por ejemplo, yo trabajaba en Pirque y en Pirque no había conexión, ¿ya? No había conexión y ahí pues tuvieron que instalar todo eso en el mismo colegio que yo trabajaba. Entonces ahí hay algo que se empezó a hacer, pero después para la población en general, ahí la gente aprende como puede. ¿Te fijas? Entonces uno podría decir, estamos al debe, está pendiente lo que tiene que ver con una democracia, una real democracia digital, para que todos tengamos acceso. Ahora, relacionado con esto mismo, se habla de gobierno electrónico, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que se utilizan tecnologías de la información como apoyo de actividades gubernamentales y se habla de e-government, ¿ya? Eso en inglés. Y dice, se encuentran actualmente en ejecución en varios países. En el caso, yo encontré una información de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y que hablaba de varios países de América Latina que estaban empezando esto del gobierno electrónico. Y Chile está entre el grupo de países que estaba comenzando con esto. Entonces dice, se trata de analizar el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación aplicadas a la administración pública de estos países. Es decir, todo lo que implica el manejo del gobierno, la administración del gobierno, las distintas oficinas que tiene el gobierno, las municipalidades, todo lo que depende, digamos, de la administración pública, tenga la aplicación de estas nuevas tecnologías. Y esto incluye el que, por ejemplo, los trabajadores, la gente que trabaja en la administración pública tenga la capacitación, tenga los elementos para que realmente sea un gobierno electrónico. ¿Ya? Dice, estos modelos de experiencias pueden servir de base para el desarrollo de soluciones similares en otros países, ¿ya?
teniendo en cuenta la importancia del uso de las TICs para incrementar la eficiencia y efectividad de las funciones públicas. O sea, todos los trámites que uno tiene que hacer los puede hacer a través de lo que se llamaría el gobierno electrónico, ¿ya? En que uno puede meterse en una página, puede hacer un trámite y que sea eficiente, sea efectivo. Y yo diría, le agregaría otra palabra más, que sea amigable, que uno pueda entender, ¿ya? Porque de repente hay personas a las que le cuesta un poco más manejarse con todo esto que tiene que ver con el gobierno electrónico, ¿ya? Solamente con recordar, ahora último, cuando la gente tiene que postular a los bonos que da el gobierno, y tiene que hacerlo solamente por internet. Y hay mucha gente que no entiende los pasos que tiene que dar, también no sabe cómo subir una información, y muchos tienen que acudir a las oficinas de Chile Atiende, por ejemplo, a que le ayuden a hacer un trámite. O sea, ahí estaríamos fallando, ya no, ahí se demostraría que está pendiente lo de la democracia digital y afecta a lo que sería un gobierno electrónico. Cuando uno pide un permiso para salir, tengo que agarrar mi celular, buscar ahí a la comisaría virtual y todo eso, pero hay gente que no sabe hacer eso. Llega y sale nomás, ¿ya? Hay personas, como los veíamos en el caso de esa abuelita que tiene más de 100 años, que no sabía hacerlo, ¿ya? Entonces, una cuestión fácil, pero para las personas que no tienen esta educación digital, les cuesta mucho más. Entonces, la idea acá es que las funciones públicas y todo lo que se realiza en las distintas oficinas públicas sea algo que es eficiente, que sea efectivo, ¿ya? Y que facilite entonces la relación gobierno-ciudadanos. En este caso que la idea es que uno no salga a la calle, salga lo menos posible, los trámites se pueden hacer a través de las distintas plataformas que tiene el gobierno, etc. Y también junto con esto tiene que ver lo que se llama la transparencia, ¿ya? Es decir, que todo quede clarito, todo lo que se está haciendo esté claro. Si hay un manejo de recursos, esos recursos también tienen que estar establecidos, por ejemplo, a quiénes los recibieron, etcétera, ¿ya? Porque si no estaríamos hablando de algunas unas faltas que estarían cometiendo distintos gobiernos en que no dan cuenta de los recursos, ¿ya? Y en este caso la Contraloría podría exigir eso. Ahora, eh, esto es referente a lo que es el gobierno electrónico, ¿ya? Ahora, los países tienen distintas metas, por lo tanto es muy importante que las herramientas tecnológicas estén al alcance de todos, ¿ya? Eh, y para eso también influye todo lo que los proyectos que tienen los distintos gobiernos para modernizar el Estado, es decir, ya no trabajar, por ejemplo, yo recuerdo haber visto los sistemas procesal antiguo, procesal penal antiguo, en que se manejaban los casos y a veces iba un funcionario con uno de estos carritos con un montón, como 10, 15 tomos, tenían que analizar y esos se archivaban tomos, estoy hablando de más de 1000 páginas cada tomo, y que había que leer y analizar, ¿ya? Si esta misma información se guarda de otra manera, ahí obviamente y que quede, digamos, a disposición de las personas que deben verlo, se moderniza también, por ejemplo, lo que es el sistema procesal penal, ¿ya? De hecho, esa es la idea también, entre otras cosas que se hizo, para que haya un proceso de modernización del Estado y toda la gestión que tiene que hacer el Estado, ¿ya? Para que todo funcione más rápido, sobre todo en el caso de la justicia, porque muchas veces se demoraban años en dictaminar un fallo y la persona se le determinaba una cantidad de tiempo que tenía que estar detenida y muchas veces ya la había cumplido en la prisión preventiva solamente. ¿Se fijan? Entonces aquí es importante un gobierno electrónico que permita un acercamiento entre las personas y el gobierno. Un gobierno electrónico que le dé esa educación a las personas para que puedan hacer todo tipo de trámites a través de las nuevas tecnologías.
que también demuestre que son confiables, porque a veces las personas no creen en esto y no confían, tienen que ir a hacer, no, ellos son de la, y gente no tan mayor, no, yo tengo que ir a hacer el trámite a la oficina porque ahí yo confío. Ahora, hay trámites en que uno obligatoriamente, sí o sí, tiene que ir personalmente, ¿ya? Por seguridad de uno también, muchas veces. Me refiero a seguridad electrónica, ya no seguridad en cuanto a en este caso a la pandemia, ¿ya? Pero hay cosas, los otros trámites uno los puede hacer en línea, ¿se fijan? Entonces, aquí hay cosas pendientes en que hay que educar a las personas en general, a todos, ¿no? Para hacer todo lo que es la educación digital y también ahí se puede hacer mejor uso de lo que son las herramientas que otorga un gobierno electrónico, ¿ya? Ahora, dice, impacto en la atención a ciudadanos en un gobierno electrónico. 1. Recibir atención sin restricción horaria y sin limitación geográfica. O sea, no, la oficina está abierta, vamos a dar, de 9 a 5, por decirles algo. No, aquí yo digitalmente puedo ingresar a cualquier hora, ¿ya? Y de cualquier lugar, ¿se fijan? Eso es una ventaja que uno pueda hacer un trámite a cualquier hora, en cualquier lugar. Entonces, ahí el primer punto. Dice, segundo, acceso a información pública en forma simple, oportuna, clara y transparente, ¿ya? Aquí también, a veces aquí está pendiente, porque cuando uno dice simple, significa que sea entendible, ¿ya? Pues ahí está la palabra clara. Entonces, información que sea clarita, que no se preste a malos entendidos, que la gente no entienda una cosa que no es lo que se quiere informar, ¿ya? O sea, una redacción clara, precisa, cuando se maneja, digamos, el acceso a la información. Dice, usar un contacto único con el Estado, aunque involucre a más de una institución, ¿ya? Recuerden que el Estado es uno solo, pero está integrado por varias instituciones, ¿sí? Varios organismos. Después dice, no estar obligado a certificar información que se encuentre disponible en formato electrónico. O sea, cuando uno declara impuestos, por ejemplo, eso está en impuestos internos. Por lo tanto, ahí se cruza la información, de tal manera que ellos saben si uno está diciendo la verdad o no. Entonces uno no tiene que subir esa información, ¿ya? Y eso también debiera estar en otro tipo de trámites en que muchas veces la gente tiene que subir información, certificado, etcétera, cuando eso debiera estar disponible, porque aquí en Chile muchas veces se cruza información y se sabe al tiro la realidad de alguien, sobre todo información económica. Impuestos internos, experto en eso, en algunos casos le ha funcionado, en otros no ha pasado mucho, pero esa es la idea, ¿ya? Que esté la información disponible, entonces al tiro se cruza. Están planificadas de tal manera que la información la buscan al tiro, automáticamente. Acuérdense que el root de uno está para eso. Ya, oportunidades y amenazas. O sea, aquí está lo positivo y lo negativo, en este caso del uso de las TICs en estas instancias. Las oportunidades, vamos a partir por lo positivo. Dice, son masivas, útiles, llegan a muchas personas, ¿ya? Permiten organizar, deliberar, tomar decisiones, ¿ya? Documentar abusos de los derechos humanos y otras formas de violencia o intransigencias por parte del Estado, ¿ya? Masivas, útiles, llegan a muchas personas, ¿sí? Permiten organizar, ¿sí? Deliberar, tomar decisiones, ¿sí? Si uno busca la información, ¿ya? Uno quiere saber algo, quiere tomar una buena decisión, busca la información primero, etcétera, ¿ya? Documentar abusos a los derechos humanos y otras formas de violencia o intransigencia por parte del Estado también, ¿ya? Recuerden que muchas de estas situaciones de abuso a los derechos humanos y violencia por parte de agentes del Estado, ¿ya? O gente que representa al Estado, se han logrado verificar a través del uso de las TICs, de herramientas, de dispositivos que siempre, digamos, están ahí presentes, siempre hay alguien grabando y quedan documentadas, ¿ya? Por lo tanto, también es una oportunidad porque muchas cosas no van a quedar impunes. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con algunos delitos que tienen que ver no solamente por parte del Estado, sino que por personas particulares también.
que también quedan registradas, ¿ya? Entonces, no, la impunidad, uno dice, bueno, con esto no va a quedar impune o sin castigo algo. Las amenazas, dice, son peligrosas porque son espacios de propiedad empresarial que utilizan los datos digitales para propósitos propios, sin el consentimiento de las personas, ¿ya? En general, todas son propiedad de empresariales y los datos digitales de cada uno de nosotros muchas veces son utilizados y a uno no le preguntan si uno quiere que se utilicen, ¿ya? Y hay situaciones en que, por ejemplo, las bases de datos de algunas instituciones que son autónomas, en este caso, con toda la información, se las venden a otras empresas, ¿ya? Entonces ahí se manejan datos que uno dice, pero si, ¿por qué me están mandando si yo nunca tuve, digamos, vínculo con esta empresa? ¿Por qué me están mandando información? ¿Se fijan? Y es porque ahí no existe esa protección real a la privacidad o a los datos de uno. Dice, los gobiernos y las grandes corporaciones las usan para ofrecer información y servicios a los ciudadanos a través de las web, sin que nada cambie o incluso dando lugar a formas aún más sofisticadas de control, ¿ya? Aquí, tanto las empresas privadas, las grandes corporaciones, ofrecen esta información, ¿ya? Eh, dice, sin que nada cambie o incluso dando lugar a formas aún más sofisticadas de control. Y se habló de que en Estados Unidos fue con unas empresas inglesas que hubo un manejo en las elecciones en cuanto a inducir a las personas a votar de determinada manera en los Estados Unidos, ¿ya? Cuando salió elegido Donald Trump. No me acuerdo el nombre específico de eso, pero de esa empresa. Y que a través de las redes sociales se hizo se daba información y se inducía de tal forma a las personas a votar de una determinada manera. Uno dice cómo, pero eso puede usarse, ¿ya? Se da información, etcétera, y las personas dicen, creen lo que se le está diciendo y, no, yo voy a hacer esto, ¿ya? Entonces, ahí se habla de un control de lo que uno va a hacer. Y puede ser, yo diría más que control, una influencia en lo que uno va a decidir. Entonces, esas son amenazas, ¿ya? Amenazas a esto que es una democracia digital o un gobierno electrónico. Ahora, esto es del 2020. Aquí hablamos de, en el mundo de lo que es el uso de digital, la presencia digital. Y hablamos de lo primero habla de la población mundial, total de la población mundial, 7.000 millones, poco más de 7.000 millones, ¿ya? De esos 7.000 millones, 5.000 tienen un móvil, ¿ya? Por lo tanto hay uso ahí de lo digital, sería el 67%. Los que usan Internet son 4.000 millones, 59% de penetración. Y los que son activos en las redes sociales ya son más de 3.000 millones. Aquí acuérdense que esto es, los estadounidenses hablan de billones, ¿ya? Pero aquí nosotros hablamos en este caso de 3.000 millones porque la población en este caso somos un poco más de 7.000 millones. 7.000 millones. Nosotros en Chile somos más o menos 18 millones de habitantes, pero el mundo va de 7.000 millones. De eso, 5.000 tienen un único, digamos, aquí un teléfono, ¿ya? Usuario de un teléfono y acá el acceso a Internet, que serían 4.000, más de 4.000 millones y más de 3.000 millones que usan, son activos en lo que son redes sociales, por ejemplo, ¿ya? O sea, hay una gran influencia en lo que sería la parte digital en el mundo, ¿ya? Ahora, en el caso de los celulares, acuérdense que hay personas que, en el caso de Chile, cuando nosotros veíamos las cifras, había más celulares que habitantes, pero a veces los tienen activos, pero no todos, y hay gente que tiene celular, pero no tiene internet, ¿ya? Uno a veces no lo concibe eso, pero así pasa muchas veces.
¿sí? Y aquí por regiones, en este caso, regiones en el mundo, y tenemos en este caso que los mayores usuarios de Internet en el mundo están en Asia, más del 50%, ¿ya? Y le siguen, en este caso, Europa, después está África, después América Latina y el Caribe, y después está América del Norte, Medio Oriente y Oceanía y Australia, que son más pequeños. Pero la mayor parte, acuérdense que aquí en Asia nosotros contamos, bueno, están los dos países más poblados también, ahí en Asia, China y la India, que son fabricantes también de dispositivos, sobre todo China, ¿ya? Y tenemos aquí en Latinoamérica, esto es del 2018, ¿ya? Y aparece Chile en tercer lugar, el 77%, 14 millones, ¿ya? Y Ecuador y Argentina están primero que Chile en ese momento, en el 2018. A veces no hay información tan nueva, por eso, ¿ya? Y acá, cuando hablamos de los grupos empresariales, yo puse acá un ejemplo que tiene que ver con la dominación de los grupos empresariales a través de la información, ¿ya? Y aquí hablamos aquí aparecen diarios, pero acuérdense que los diarios también tienen formato digital, no solamente el formato papel. Y está todo el que es el consorcio del Mercurio, todos esos diarios en todos los formatos, y el grupo Copesa, que es de la tercera, por ejemplo, están radios, ¿ya? Revistas y, bueno, están todo lo que es los dos formatos, pero aquí también, aparte de eso, se le agregan unas radios, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ahí también la información se puede, digamos, está la amenaza que se pueda manipular la información. A veces no ocurre, pero está eso. Y el otro tema es el rol de la televisión abierta. ¿Ya? En el caso dice, junto con la radio, la televisión abierta es una de las pocas tecnologías presentes en casi la totalidad de los hogares en Chile. O sea, en todos lados hay tele y hay radio, prácticamente en todo. Es clara entonces su influencia en la forma que percibimos la realidad. Es importante destacar la televisión pública en Chile, TVN, y la televisión privada, ¿ya? Y aquí tenemos entonces el consumo, ¿ya? En el caso de la televisión, el 98% de televisión, ¿ya? La radio, poco menos, y lee diarios de revista también baja, y navega por internet poco menos. Ahora esto ha ido cambiando. Esto es de 2017, sí. Ahora no, esto ha ido subiendo más, porque uno por cuestiones de trabajo, de estudio, y de trámite, ha ido cambiando, ¿ya? Pero como les digo, cuesta mucho encontrar información así actualizada. Aquí tenemos los canales de la televisión abierta, ¿ya? Y el consumo, ¿ya? En cuanto, aquí Mega, el que digamos tiene mayor consumo, ya que se comparan 2 años, en que o uno podría decir, son los que tienen un mayor promedio de gente viendo programas de este canal, ¿ya? Canal privado. Ahora, aquí hay, en el caso de los canales abiertos, TVN es estatal, ¿ya? Es del Estado, pero con financiamiento, autofinanciamiento, y este autofinanciamiento se hace como a través de los auspiciadores, ¿ya? Y por eso muchas veces ellos tienen que buscar auspiciadores y hay horario específico para esto. Ellos cobran por aparecer ahí también, como todos los canales. Entonces, se tienen que autofinanciar, a pesar de que son del Estado, no tienen financiamiento estatal, ¿ya? Y es administrado por un consejo que es nombrado por el presidente de la República y aprobado por el Senado, ¿ya? Después está es televisión pública, el único canal de televisión pública. Después está el canal 13, que fue en su origen de la Universidad Católica, pertenece al grupo Lustig, ¿ya? Y está en manos de una familia que es chilena, ¿ya? Tenemos a Mega, que en este caso pertenece,
Su origen fue el primer canal privado del grupo Claro. Una familia, él es chileno, era, ya falleció. Y después está el grupo Beitia, ya, Claro vendió, lo tiene el grupo Beitia, que es una familia chilena, ya de la familia Solari, son los dueños de Falabella, por ejemplo. Y ellos tienen un 72,5% de la propiedad. Y la otra parte de la propiedad las tiene Discovery, ya que pertenece o es de los Estados Unidos. ¿Ya? Por lo tanto, ahí está mezclado. Y está Chilevisión, que en sus orígenes era una señal que pertenecía a la Universidad de Chile. ¿Ya? Y después pasó a manos de otra persona y estaba antes incluso en el grupo de Presidente de la República actualmente, ellos vendieron, está ahora dice, en un canal de Turner, Warner Media se llama, y que lo iban a vender, no sé, estaban en eso, ¿ya? Entonces, aquí son de Estados Unidos, acá, ¿ya? Estados Unidos, aquí entre chileno y estadounidenses, chileno y acá Chile, ¿ya? Y los otros canales, como yo busqué, los otros canales, la red, son todos de empresas con origen estadounidense, ¿ya? De la red TV Más son empresas de origen estadounidense, ¿ya? Y los programas que más se ven en la televisión abierta, los noticieros, películas, reportajes culturales, fútbol, y vienen después programas infantiles que prácticamente ya no hay, y las telenovelas que se dan prácticamente todo el día, ¿ya? Ahí está más o menos, pero lo que tiene mayor porcentaje son los noticieros, las películas y los reportajes culturales. ¿Ya? La confianza. Esto es de 2020, fue hecho el año pasado. ¿Y qué confianza tiene la gente en esto? Tenemos la televisión abierta, un 30% dice que no es nada confiable lo que aparece ahí, un 51% dice que es algo confiable, muy confiable un 14%. ¿Ya? Están las redes sociales, en general está el WhatsApp de manera específica. Fíjense que aquí, en este caso, nada confiable el WhatsApp. ¿Se fijan? Lo más confiable, la radio. Lo menos confiable, los WhatsApp. Según la encuesta que se hizo, esta fue en el año pasado, cuando comenzó todo este periodo de pandemia. Eso sería, chiquillos, solo dejar de compartir. Y entonces hablamos de lo que es ya. Sería entonces